Bueno, gracias, señor presidente, a la administración, a los honorables concejales. Yo quiero hacer unas reflexiones a propósito de la situación de los niños y las madres en Vera. Hemos visto todo por noticias. Las principales víctimas del modelo económico extractivo y del conflicto armado de este país son los niños y niñas indígenas. Aquí vemos en este mapa el cuadro de la desnutrición crónica en Colombia. De cada 1000 niños indígenas que nacen, mueren 250. Cuando uno compara estas cifras con el resto de los niños del país, que son 19, encuentra unas profundas brechas de inequidad. El 70% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Un niño que en sus primeros 5 años de vida no tiene los elementos suficientes para nutrir, no tiene la capacidad del desarrollo de su cerebro, ¿de qué futuro estamos hablando? Por eso es que la Corte ha expedido, vemos aquí a mano derecha, una serie de medidas para salvaguardar a los pueblos indígenas que están en riesgo de extinción física y cultural en el territorio nacional. Hoy la mitad de nuestra población está en contexto de ciudad por razones del conflicto armado. No me voy a detener allí y quiero decir simplemente que si miramos los territorios indígenas son fundamentales para el futuro de nuestra biosfera. Esta es la relación entre nuestros territorios y las áreas protegidas del país. La mitad de los parques naturales de Colombia están en nuestros territorios. Este mapa nos muestra claramente la superposición de un modelo de desarrollo económico y de una visión que vive a expensas de los recursos naturales. Estamos hablando que aproximadamente se han expedido 31.440 solicitudes mineras, las cuales superan 30 millones de hectáreas en nuestros territorios. Más de 15 millones de hectáreas están destinados a megaproyectos del territorio dispuesto para explotación para la locomotora mineroenergética. Se encuentran territorios de vital importancia para la biodiversidad. Esta es la situación que tenemos con la población en Vera, que hoy vemos mendigando en la calle y que finalmente, cuando se ha intentado hacer el retorno, no ha habido garantías porque sus territorios siguen en conflicto, incluso hay bombardeo por parte del Estado contra las bandas, la minería criminal. Esa es la situación. Y la situación, pues lo que quiero visibilizar es que existe todo un marco constitucional, sentencias de la Corte como la T025 del 2004, autos de seguimiento, que claramente demuestra el estado inconstitucional y las medidas para reforzar, digamos, la protección de estas comunidades que se debe aplicar en el distrito. Realmente hay una interseccionalidad de vulneración a los derechos indígenas que creo que es necesario en Bogotá trabajar. ¿Cuáles son esos elementos normativos de protección reforzada para los pueblos indígenas? La administración distrital, pues hoy ha venido avanzando en el tema de los apoyos puntuales, pero desde el Consejo de Bogotá trabajamos en un acuerdo de lineamientos de política pública que básicamente lo que hace es materializar los derechos que se han planteado en la Constitución, el pluralismo jurídico, todos los decretos de ley de víctimas. Esta es la población indígena en Bogotá. Y hay una discriminación estadística, yo quiero llamar la atención sobre eso. Es necesario que la caracterización se actualice porque siguen llegando población indígena desplazada. Hay más de 6.400 familias, estamos hablando alrededor de una población de 30.500 indígenas, además de los 5 cabildos indígenas registrados ante el Ministerio del Interior y a los cuales impulsé programas de canasta nutricional y estaba pidiendo que se amplíe para todos los pueblos indígenas. Hay 9 en proceso de registros y es necesario darle prioridad a la niñez. Trabajamos el tema de la casa de pensamiento para los niños indígenas, un programa que es necesario hoy
mantener y ampliar para todos los niños y sobre todo superar las barreras culturales que tienen las mujeres indígenas en Vera, que por el hecho de no hablar español y no escribir tienen todo tipo de barreras estructurales, culturales para acceder a la prestación de servicios mínimos, y es necesario que haya una articulación con las organizaciones indígenas del orden nacional que tienen espacios de concertación con el gobierno nacional, porque hoy no es posible que la administración distrital pues atienda problemas de orden nacional, de orden estructural. Sabemos que Bogotá pues viene avanzando, digamos, en la solidaridad con las víctimas de la violencia, pero queremos realmente resaltar que es necesario articular claramente una ruta de atención integral que involucre las organizaciones, involucre al gobierno nacional para poder solucionar este tema. La población indígena en Bogotá es diversa. Sabemos, por ejemplo, que en esos cordones de miseria como el Cabildo Huitoto están en barrios que no han sido legalizados, hoy no tienen acceso al agua, hoy no están censados, como en la localidad de Ciudad Bolívar hay miles de personas que no hacen parte de ningún censo y sin embargo, pues hay que resolverles su mínimo vital. Bogotá tiene el acuerdo 359 del 2009, tiene el decreto 543 del 2011, que adoptó la política pública para los pueblos indígenas, tiene el decreto 166 del 2014. Creo que se viene avanzando también en un espacio consultivo y de concertación con los pueblos indígenas, que es importante mantener el diálogo y la interlocución permanente para poder atender las dificultades que hoy tienen que enfrentar las comunidades indígenas. El pueblo Misak me ha hecho saber, por ejemplo, que al día de hoy no han recibido apoyo, pero que ellos son cultivadores, Le queda un minuto, son sembradores. Un minuto. Sí, ya voy cerrando, presidente. Entonces, el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas, afros, requiere realmente una ruta de atención integral y de trabajo coordinado con sus organizaciones, y que también haya una articulación con el gobierno nacional para poder atender esto. De todas maneras, tenemos el gran reto de renovar las políticas públicas para los grupos étnicos en este cuatrienio y dejar un enfoque étnico en el plan de desarrollo con sus presupuestos para realmente atender esta situación. Muchas gracias.